lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11 en la mañana. Sigamos con la tónica de este tema. Gracias también, un abrazo para Pati Núñez, para Vivi Paredes, que han estado conectadas y que igualmente aportaron con sus comentarios. Blanca Sacancela también, Blanquita, ¿cómo le va? Bienvenida. Nada justifica la desaparición de los niños y no podemos quedarnos callados, ignorantes. De acuerdo, no tendremos Nochebuena, es preocupante, no solamente, y esperamos que cualquier acción de unidad y de reclamo no sea solo ataque. También Alejandra Rivas Mantilla, indignante, indolentes, inoperantes e insensibles sobre los 4 de Guayaquil. Terrible. Sibel Martínez está con nosotros, conectada. Ella sigue de cerca y es especialista en los temas de la niñez y de adolescencia. Sibel, ¿cómo le va? Bienvenida, buen día. Junto a Belkis Sánchez, se saluda Fabricio Vela. Buenos días, Fabricio, Belkis. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, Sibel. Primera lectura sobre lo que ha pasado en estas horas. Este tema, si bien es cierto, ocurrió hace 2 semanas, hace 16 días, es este fin de semana que estalla. Y estalla además de la mano de contradicciones por parte de las autoridades y de declaraciones insólitas como la del abogado de los 16 militares que están siendo investigados por parte de la Fiscalía, cuando dice, sí, los detuvieron, los dejaron sanos y salvos en una carretera de la provincia de Guayas. ¿Cómo analiza usted este tema, Sibel? Con mucha preocupación e indignación, Fabricio, porque además era la crónica de una muerte anunciada. Recordemos que ya desde enero incluso se videogrababan los excesos y abusos de los militares que salieron a las calles, digamos, a pretexto del conflicto armado interno. Y ya en esa época nosotros pudimos documentar algunos casos de estos excesos en donde, hay que decirlo, la ciudadanía aplaudía, ¿no? Y le gustaba ver esta mano dura, el palo, que de alguna manera hace que nos quedemos tranquilos, ¿no? Frente a una situación, a un contexto de inseguridad que quizá hoy vemos que no debía ser manejado de esta forma y que más bien hay que ir a las causas subyacentes de esto, ¿no es cierto? Que no tiene que ver únicamente con salir a las calles a coger al que es y al que no es, ¿no? Perfilando a los jóvenes sobre todo, ¿no? Racializados, empobrecidos, en donde habían excesos y hoy, lastimosamente, vemos de cuerpo entero estos excesos al ver la desaparición forzada de 4 niños, ¿no? En donde la actuación de las fuerzas del orden, del gobierno en general, dejan mucho que desear. Usted dice, son 16 días. Se supone que cuando una persona desaparece, el primer día es vital, y han pasado 16. Y si hablamos de una de desaparición forzada, en donde efectivamente hay, digamos, fuerzas, en este caso, ¿no es cierto?, de la FAE, la FAE, inmiscuida en esta situación, es decir, el Estado ecuatoriano, se debía garantizar y se debe garantizar una investigación exhaustiva, imparcial, seria, que vemos, yo por lo menos con preocupación, porque salen a decir algunas autoridades, ¿no es cierto?, tratando de deslindar la responsabilidad y la densidad de un problema muy grave, muy grave, con relación a esta desaparición forzada, que estaban en manos de delincuentes. Luego hay una narrativa, un correlato de impunidad, lo digo yo, en donde tratan incluso de desprestigiar a estos niños, ¿no es cierto? Volvemos a esta estereotipación en donde vemos a los niños, niño empobrecido, negro, delincuente, ¿no? Y no salimos de esa narrativa, digo, las autoridades, ¿no? Y de repente también vemos las declaraciones del presidente, en donde nos deja realmente preocupados cuando dice hay que declararles héroes nacionales, ¿no? Adelantándose quizá, y ojalá me equivoque, a un desenlace fatal. Ahí es cuando uno dice qué está pasando y cómo está actuando el gobierno ecuatoriano en esta situación. Por un lado dicen que van a colaborar, sin embargo el día de ayer no fueron a la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces aquí es todo o nada, esa es la verdad. Vamos a ser transparentes, se va a garantizar una investigación exhaustiva, como tiene que ser, como manda los estándares internacionales. Se va realmente a garantizar la no impunidad, pero entonces sale también luego el jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas y dice que paralelamente, ni siquiera paralelamente, que van a crear un tribunal
de disciplina, ¿no? Al interno. Muy bien, que lo hagan, pero eso no obsta que el Estado ecuatoriano tiene responsabilidad y tiene que actuar con debida diligencia, o debió hacerlo de esa forma. Eso por un lado. Por el otro, el enorme dolor, ¿no?, que tenemos la sociedad entera, las familias en particular de estos niños, de ver cómo son tratados el momento en que se los sube a la camioneta, los doblegan, los humillan, como usted bien decía, los dejan desnudos, o sea, violentan su integridad. Hay que recordar algo que es muy importante, y es que cuando los niños no están al cuidado de sus padres y pasan a un cuidado distinto, ¿sí?, estas personas, los adultos que están a su cargo, son cuidadores circunstanciales. Pero si estos cuidadores circunstanciales son del Estado, ¿no?, pertenecen al Estado, son cuidadores de facto. Entonces, no hay manera que reduzcan o traten de diluir una responsabilidad que a todas luces tiene el Estado, tiene en este caso las fuerzas del orden, que estuvieron hasta el último momento de lo que se sabe, porque no hay un video distinto que demuestre algo contrario, ¿no es cierto?, una prueba más allá de lo que pueda comentar un abogado, que parece que más bien no ayuda en nada, ¿no? Yo digo como defensa técnica de terror, pero al final... O sea, en ese caso aplica mejor ni ayude. Claro, mejor ni ayude, ¿no? Pero para el caso nuestro y tranquilidad de la sociedad, qué bueno que pueda decir las cosas que está diciendo, porque ratifica, y yo coincido con usted, aquí no hay un presunto. Hay una desaparición forzada, ¿no?, que debemos esperar que el juez el día de hoy, por ejemplo, en un habeas corpus, determine esto para que se realice una investigación exhaustiva en ese sentido y la línea de investigación sea sobre esa base. Pero vemos, hay pruebas suficientes para poder establecer que esto fue una desaparición forzada. Sibel, buenos días, bienvenida nuevamente. Usted ha hecho una amplia explicación de cada uno de los momentos, digamos así, respecto de lo ocurrido, pero yo sí quiero detenerme todavía más en este análisis de la narrativa que se ha manejado y de estos hechos en su conjunto, porque claro, estamos hablando de una desaparición ocurrida hace 2 semanas, estamos hablando de que son menores de edad, estamos hablando de estas contradicciones propias en el discurso por parte del gobierno, entre el presidente, entre su ministro, luego esta versión del abogado, de los militares, luego lo que pudimos conocer en estas últimas horas de que fueron trasladados fuera de la ciudad de Guayaquil, dejados en un lugar totalmente ajeno, y no es sino hasta que este fin de semana se activan aún más las alarmas cuando el gobierno sale a decir algo. Y sale a decir algo de mala manera, ¿no? Correcto. Y vemos unos silencios ruidosos, digo yo, de personas como, por ejemplo, la ministra Palencia, que siempre ha llevado la batuta en estos temas, y de repente hay ese silencio, ¿no? Como también hay el silencio del ministro Lagasca. Claro, los dos abogados deben haber medido la gravedad de esta situación, ¿no? Es una gravedad, digamos, complicada, ¿no?, en términos legales, porque, digamos, hoy, con esta desaparición, hemos sabido que hay más de 9 desapariciones y seguramente hay un subregistro en todo este año, ¿no? Desapariciones forzadas. Si se puede demostrar una generalización, ¿no?, en este accionar por parte de las fuerzas del orden, estamos hablando también de un posible delito de lesa humanidad, ¿sí? O sea, el comportamiento de estas fuerzas del orden, y ahí vale la pena darnos cuenta de esto, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué se llevan a los niños y luego les dejan solo? Porque juegan a ser juez y parte, ¿no? En este caso en particular no era solamente la policía. Si sabían bien el protocolo, debían llamar a la DINAPEN, que es la policía de los niños, ¿sí? Hay un niño que es inimputable, digamos, en el supuesto no consentido que cometieron un delito, ¿no? Algo que no es así, pero digamos que es así. Ahí había un niño inimputable. Ese niño inimputable debían contactar a los padres de ese niño para que lo retiren. Le pregunto, Sibel, a ver, tenemos niños de entre 11 y 15 años. Uh-huh. ¿El inimputable es el de 11 o son los 4 inimputables? ¿Cómo funciona esto? Yo creo que es importante explicar aquí. Es el niño de 11 que todavía no ha cumplido 12 y que la norma establece con claridad que son inimputables hasta los 12. Entonces, en este caso, este niño en particular, Steven, si no estoy mal, él, digamos, en este supuesto que cometieron un delito, al ser inimputable, lo que se debía hacer es llamar a los padres, ¿no es cierto?, alarles las orejas a los padres y decir, lleve a su niño a casa, ¿no?, en ese escenario.
Los otros, digamos, tenían que estar en la Fiscalía de Adolescentes Infractores, y en máximo 24 horas debía haberse resuelto su situación jurídica. Ese es más o menos el protocolo, digamos, ¿no? Porque yo oigo, había que dejarles a la policía. Yo digo, entre policía, ahora como estamos viendo las cosas, entre la policía y entre las Fuerzas Armadas no hay seguridad alguna, ¿no? Del trato que deben dar. Yo pregunto, porque han salido a decir, sí sabían los protocolos, están siendo capacitados en derechos humanos, siempre son capacitados en derechos humanos cuando hay estas aberraciones, ¿no? ¿Saben los protocolos de actuación en caso de niños, niñas, adolescentes? Porque lo que se ha visto, y las pruebas no nos dejan mentir, es que abusan de su poder, maltratan a los niños, miren cómo les llevan, ¿no? Cómo le ponen, le golpean en la cabeza al niño de naranja, ¿no? Mientras el otro niño le ponen, es más, el niño de naranja está encima del otro niño, los golpean, le ponen la rodilla incluso en el pecho. Ese es el protocolo de actuación. Así es como se debe tratar a un niño, a un adolescente. Entonces, la pregunta además va más allá, ¿no? De este análisis que hemos visto todos ayer con mucho dolor, cómo se les trataba a los niños y cómo además se desmiente incluso declaraciones del propio ministro Lofredo, ¿no? Mire usted cómo uno de nuestros oyentes, Cristian Ruiz, que también me escribe acá, coincide con usted. Justo cuando usted estaba refiriendo el tema, Cristian me había escrito y decía, y así pelearon para que a los niños, niñas y adolescentes se los juzgue como adultos. El procedimiento era que a los niños que estaban en riesgo debieron entregarlos a la DINAPEN para que sean ellos quienes les entreguen a sus padres, hablando justamente de lo que usted señala, sobre todo del niño de 11 años que termina siendo inimputable. Ahora, el día de hoy se ha conocido que el Comité de Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas ha levantado una alerta y ya le ha dispuesto al Estado ecuatoriano una serie de acciones. ¿Cómo le ve usted, Sibel? Bueno, eso se veía venir porque recuerden ustedes que el CIDH, que además tiene, Guayaquil, que además tiene una experiencia vasta en este tema, pidió medidas. Es decir, a la par de ingresar un habeas corpus, pidió estas medidas. Y yo creería que sobre esta base el comité resonó, ¿no?, con este pedido. Lo que pide el comité es algo que debían hacer desde el minuto cero, ¿no? Es decir, esta investigación exhaustiva, el aplicar los protocolos. No podemos olvidar que con relación a los niños, niñas y adolescentes hay un sistema de protección de derechos que tiene que funcionar. Y este sistema habla entonces de que si es que esta situación sucedió, ya todos deberían, desde sus capacidades y de manera interinstitucional, estar trabajando en este tema, cada uno desde sus capacidades. Pero vemos, por ejemplo, silencios muy complejos de parte de la Defensoría del Pueblo. No se ha pronunciado, ¿no? Cuando ellos tienen un mecanismo incluso para trabajar en estos temas de niñez, ¿no? De desaparición. Aunque ayer el defensor estuvo en la asamblea, no le logré escuchar al defensor, pero no sé si han tenido otro tipo de acciones aparte de su presentación en la asamblea, Sibel. Bueno, yo no he visto ni siquiera un pronunciamiento, ¿no? Y creo que en esta situación cabe un pronunciamiento. Estamos tan consternados como sociedad y digo, tal vez esto además debería ser aprovechado para buscar esa unión nacional que tanto se necesita. Pero incluso la academia, ¿no?, se ha pronunciado. Hemos escuchado y hemos cuestionado esta falta de pronunciamiento en muchos temas de parte de la academia, y creo que, si no estoy mal, 6 universidades ya han puesto pronunciamientos claros y contundentes frente a estos temas, porque es lo que necesitamos. Es decir, que en este caso el gobierno sepa con claridad que cualquier justificación que quiera dar frente a este hecho atroz debe ser sustentada, ¿no? No es algo que me sale del estómago, no es algo que diga para diluir, ¿no?, la densidad del problema, no es algo que puede superar, como hemos visto lastimosamente, a las normas, ¿no? Es decir, hay que cumplir la norma. Aquí no cabe yo hago lo que quiero porque yo soy el presidente o yo soy la autoridad y digo y hago lo que quiero. Porque de lo contrario develaría una suerte de complicidad también. Por supuesto, porque si el Estado ecuatoriano, es decir, en representación del gobierno del Estado ecuatoriano, no hace una investigación exhaustiva, no garantiza esa no impunidad, no demuestra con hechos que realmente quieren
proteger a los niños, porque hay que esperar, ¿no es cierto?, y tener la fe de que en efecto estén sanos y que vuelvan a casa, a salvo en sus casas, estén a salvo en sus casas. Si es que eso no sucede, mañana el Estado ecuatoriano enfrentará una demanda internacional, por supuesto. Ahora yo pregunto aquí, ¿qué Estado, no, y en este caso particular en el Ecuador, cuando han existido este tipo de situaciones, crímenes graves, ha salido a decir, sí, cierto es, me equivoqué? Y voy a pedir disculpas, pero además a reparar. No ha pasado, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el caso más emblemático, obviamente hay un montón de casos, lamentable, desgraciadamente hay más de un país caso, de la impunidad. ¿ya? Pero creo que el caso más emblemático es el de los hermanos Restrepo, Sibel. Uh-huh. Así es el más emblemático y se supone que a partir de eso debían desarrollarse normativas, protocolos y sobre todo garantizar la no repetición, ¿no? Pero cuando no conocemos nuestra historia, se repite. Y en este caso lo hemos repetido con creces. Son 4 niños, ¿no? En donde ya desde esa época, ¿no es cierto?, de la desaparición de los hermanos Restrepo, no es que no han pasado otras situaciones atroces como las que estamos hoy evidenciando. Eso quiere decir y que además hay instituciones, lo voy a decir con claridad, vulneradoras crónicas de derechos humanos que deben ser saneadas. Y una de ellas, efectivamente, es la policía, son las Fuerzas Armadas, nos guste o no. Hace 3 semanas, o 2 semanas, 3 semanas, veíamos con mucha preocupación cómo un policía en Manta era aprehendido en razón de que había cooptado niños para obligarlos a matar, o sea, ser sicarios. Ese es el nivel, ¿no?, de quienes, o de estas instituciones, o de funcionarios, digamos, que forman parte de estas instituciones, que supuestamente nos cuidan. Entonces creo que es un momento también muy importante para poner en la mesa del debate todo este tema y poder buscar soluciones integrales. Yo sí creo que en esta situación en particular, ya que nada nos mueve como sociedad, hay que decirlo, creo que los niños lo han hecho. Y sobre esa base también es importante que busquemos formas de transformación social, ¿no? Porque, hay que decirlo, los niños son los que han puesto el cuerpo a esta inusitada violencia que vivimos. Las cifras no mienten, ¿no? El homicidio en 4 años se ha incrementado en un 700%, en caso de los niños, ¿no? Vemos en artículos tan graves como el que salió de Economist, en donde dicen a los niños se les corta la lengua para que no sean informantes de la policía. Y resulta que todas estas situaciones graves que están poniendo el cuerpo, los niños, que se les dispara o mata a las afueras de sus colegios incluso, no, nos hemos olvidado porque además nos hemos deshumanizado, creo yo, como sociedad. Y ya es hora de también comentar eso, ¿no? Y buscar una forma de resarcir ese daño, de proteger a los niños. Estamos cancelando el futuro de los niños en este país. Es una barbaridad lo que usted comenta y yo coincido, ¿no? Esto debería ser una causa común nacional, pero estamos imbuidos en esta polarización terrible que todo se relaciona con la política partidista. En fin, veamos qué pasa. Sibel, gracias por sus aportes. Estamos siguiendo con mucha atención este tema y le agradezco por estos minutos. Un abrazo, Sibel. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a Sibel Martínez, especialista en temas de la niñez y adolescencia, que ha estado con nosotros. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.